Lo dicho, Antonio Ángel Ortiz Martínez se sienta mañana en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid. Recordemos que una mañana de hace 2 años, 2 ya, los GEO le detuvieron en la vivienda de Santander, en la que se había escondido, se había refugiado para tratar de escapar de una de las mayores cazas de un delincuente que ha conocido Madrid. Ortiz está acusado de ser el pederasta de Ciudad Lineal, el individuo que sembró el terror en la capital, que secuestró a niñas de las que abusaba o en su guarida o incluso dentro de su vehículo. Hoy Luis Rendueles y Manu Marlasca, ¿qué tal? Buenas tardes a los dos. Hola. Hola, buenas tardes. Van a contarnos en el Territorio Negro algunas claves de este juicio, algunos secretos y puede que incluso alguna revelación sorprendente que está en el sumario. Comencemos por lo que va a ocurrir mañana en la Audiencia de Madrid. Ortiz se va a sentar en el banquillo, por supuesto, acusado de qué delitos responde y a cuántos años de cárcel puede enfrentarse. Pues va a responder por 4 ataques a otras tantas niñas de entre 5 y 9 años que fueron víctimas del pederasta. Los delitos que se le imputan son gravísimos: detención ilegal, agresión sexual, violación y lesiones. Una de las acusaciones también considera que en 2 de los ataques Ortiz pudo haber matado a las pequeñas, así que suma a los 2 delitos 2 tentativas de homicidio. La Fiscalía pide para él 77 años de cárcel, mientras que esa acusación de la que te hablaba lo eleva a 146 años. Pero para que quede claro, para que nadie se lleve a engaño, va a pasar un máximo de 30 años entre rejas. Como mucho 30 años, eso que dice la ley española. Bien. Eso es. Un panorama, desde luego, muy complicado para el acusado en un juicio en el que no habrá jurado. Va a ser un tribunal profesional el que juzgue a este individuo y, por tanto, que tendrá que valorar las pruebas que hay contra él, ¿no? Yo imagino que esas pruebas, que son las que le han llevado a la detención y al banquillo, estarán perfectamente amarradas, quiero pensar. Sí, el juez que instruyó la causa fue muy riguroso, muy garantista y solo procesó a Ortiz por los hechos en los que tenía suficientes pruebas para hacerlo, ¿no? De hecho, la policía está convencida y quiso imputar a Ortiz de otros 3 ataques más, a otras 3 niñas, ¿no? Pero el magistrado consideró que no había indicios suficientes para seguir adelante con esos 3 casos. Vamos a repasar las pruebas que hay en cada uno de las 4 agresiones en las que sí va a ser juzgado. En el primero, que ocurrió en septiembre de 2013, la niña a la que en el sumario se la llamó TP2 tenía 5 años cuando Ortiz abusó de ella en su coche y reconoció al pederasta en una rueda de reconocimiento. Yo imagino que una niña de 5 años reconozca en una rueda de reconocimiento a un pederasta ya es prueba suficiente por sí sola. Bueno, no, es la acusación más endeble que hay, sobre todo porque es cierto, como dice el abogado de Ortiz, que cuando la cría se somete a esa rueda, la foto de Ortiz ya había sido difundida y podría estar viciada esta rueda de reconocimiento. En su siguiente ataque, en el ataque a la testigo protegido 3, a la TP3, sin embargo, Ortiz está, vamos a decirlo claro, está muerto, procesalmente hablando, porque las pruebas son abrumadoras en este caso. Y cito unas cuantas. ADN de Ortiz en la ropa de la niña, 2 huellas dactilares de la pequeña en una funda de almohada que había en la guarida del pederasta, en la casa, una mancha de sangre de esa testigo de la TP3 en un cubrecolchón de la misma casa, una huella de pisada en la casa del pederasta que es compatible con las zapatillas que llevaba la pequeña, y para colmo la TP3, que tenía 9 años en el momento del ataque, reconoció a su agresor en la rueda de reconocimiento y, lo que es más importante todavía y más definitivo, hizo una meticulosa descripción e incluso dibujos con todo detalle de esa guarida del pederasta. O sea que efectivamente esta es la gran prueba, ¿no? Ya nos habéis hablado de esta pobre criatura en otros territorios y probablemente esa niña marcada de por vida probablemente es la mejor arma del fiscal y las acusaciones, ¿no? Eso junto a las pruebas científicas, claro, el ADN. Eso es. En el caso de otra víctima, la TP4, una cría de 6 años a la que el pederasta destrozó física y psicológicamente, el ADN de Ortiz también estaba en sus ropas y en su vagina, y pese a su estado, del que luego hablaremos, también le reconoció, fue capaz la cría de reconocerlo en una rueda, ¿no? En el último de los ataques por los que va a ser juzgado, el de la TP5, una niña que tenía 7 años cuando Ortiz abusó de ella en su coche, la policía científica encontró el ADN suyo de Ortiz en las ropas de la pequeña, que también le reconoció en otra rueda. Y además de todo esto, hay informes de los posicionamientos de la situación del teléfono móvil de Ortiz que hacen compatible su presencia en los escenarios de los distintos ataques. Ya, yo me pregunto, en un caso como este, con todas esas pruebas encima de la mesa tan abrumadores, ¿cuál puede ser la estrategia del abogado defensor de Ortiz? Porque, claro, hay un abogado que va a defenderle, ¿no? Sí, un abogado de oficio, por cierto, pero que lo tiene desde el principio y no ha renunciado a él y sigue adelante. Pues es la misma que ha seguido a lo largo de toda la instrucción. Él está empeñado en anular el registro de la guarida del pederasta en esa calle de la calle Santa Virgilia, a la que habría llevado a 2 de sus víctimas, porque dice que hubo ciertas irregularidades formales. Lo cierto es que el abogado sabe que ese registro es importantísimo, porque allí, ya te he dicho, quedó la sangre, las huellas dactilares y hasta la pisada de una de las víctimas de la TP3.
Y además, el abogado de Ortiz trató de demostrar que algunos de los rastros biológicos atribuidos a Ortiz podrían pertenecer a otros familiares varones del procesado. Para evitar, familiares de él, de Ortiz. Claro, porque la muestra que se había encontrado era compatible con cualquier varón de esa familia, ¿no? Entonces, lo que hace la policía, algunas de las muestras. Lo que hace la policía es, una vez más, localizar a los varones de esa familia. Localizan a un tío y a 2 hijos varones de Ortiz, que lógicamente no tienen nada que ver con los delitos que se investigan. Incluso se hizo un informe para comprobar que los teléfonos de estas personas tampoco estaban en los lugares de los hechos. No sabemos si el abogado de Ortiz va a insistir por ese camino, como hizo durante la investigación, en tratar de desviar la atención a otros sospechosos, que sí los hubo. Ya, otros más, o sea, ¿hubo más sospechosos, antes de dar con este individuo? Sí. La operación Candy se llamaba. Eso es, de hecho, hasta principios del mes de septiembre del año 2014 la policía no estuvo convencida de que Ortiz era su hombre. Por ejemplo, el 27 de agosto le identifican en la calle, recordemos, lo hemos contado aquí, gracias a un dispositivo que se monta en todos los gimnasios, de la zona. Se busca en todos los gimnasios de la zona y se espera a gente que entre o que salga allí. Al comprobar los antecedentes de Ortiz, los coches que manejaba, los domicilios, los posicionamientos, se centran en él. Pero antes de ese día que le localizan, hay unos cuantos sospechosos y 2 de ellos muy cualificados que a punto estuvieron de incluso llegar a ser detenidos. Uno de estos tipos era un vecino de un pueblo del oeste de Madrid que fue identificado en la zona de los ataques y lo que hacía era hacer fotos con su tableta a las niñas que estaban jugando ahí tranquilamente en los parques, ¿no? Cuando la policía le cacheó, encontraron en su poder varias pastillas drofidales, que era un fármaco que contiene el lorazepam, que es la sustancia que el pederasta dio por lo menos a la tercera, la testigo 3. Además, el aspecto físico coincidía con la descripción que algunas víctimas hicieron de él, así que la policía lo que hizo fue seguirle a partir de ese mismo momento. ¿Y en los seguimientos que se encontraron sirvieron para descartarles? No. ¿Ah, no? Todo lo contrario, no. Sonrió porque la verdad es que la lectura del sumario es tremenda lo cerca que estuvo este hombre de convertirse en el pederasta de Ciudad Lineal. Los seguimientos refuerzan las sospechas porque tenía un comportamiento muy raro. Él viajaba desde su domicilio, que está a 20 kilómetros de Madrid, viajaba en coche hasta Aluche. Allí se subía al metro, recorría entre 10 y 20 estaciones para llegar a la zona de Ciudad Lineal y Hortaleza, el escenario de los ataques del pederasta. Y allí, en esos distritos, se dirigía siempre a los parques infantiles y miraba y fotografiaba a las niñas que hubiese allí pequeñas. Precisamente uno de los parques donde es localizado es en el que sustrajeron a una de las víctimas del pederasta. Así que todo parecía indicar que era él, claro. Pero quedó descartado por completo cuando la policía pide los datos de su teléfono, los posicionamientos, y eran incompatible la localización donde había estado él el día de los ataques. Pero hablabais de otro sospechoso también. ¿También fue un candidato antes que Ortiz? También. Una de las líneas de investigación que se abrieron fue la de los coches que usaba el pederasta. Era un Citroën Sara y un Toyota, así que la policía lo que hizo fue rastrear decenas de miles de coches, buscando a alguien que tuviese a su disposición a la vez coches de esos 2 modelos. Los investigadores dieron con una persona que cumplía ese requisito, pero además acudía también a un gimnasio del distrito de Hortaleza, que era una de las zonas de caza del pederasta, y su aspecto físico volvía a ser similar al que describían las víctimas, las niñas. De nuevo, el posicionamiento de su teléfono le volvió a descartar. Creo que buceando en el sumario habéis encontrado un episodio que, bueno, a mí me pone los pelos de punta, ¿no? Imagínense ustedes la situación de toda la policía de Madrid, todos en alerta a la caza de un peligrosísimo agresor sexual de niñas en serie, y bien, justo cuando la alerta era máxima, ese hombre, el que mañana va a sentarse en el banquillo, acaba en una comisaría. Vamos a intentar explicarlo bien porque ya sabemos aquí los aficionados que somos a las conspiranoias y a ver conspiraciones en todas partes, para que no haya dudas. El 14 de agosto, es decir, después de la agresión de 3 niñas, aún no había secuestrado a su 4ª víctima, Ortiz es interceptado por una patrulla de la Policía Municipal. Él hace un adelantamiento peligroso por la derecha, precisamente lo hace junto a la calle en donde está el complejo policial de Canillas, digamos el complejo policial más grande que hay en España. Bueno, los agentes le paran, le identifican, en aquel momento, recordemos, no era sospechoso, y comprueban que el Sara Picasso que conducía, que fue precisamente el coche en el que se llevó a su última víctima, figuraba como sustraído en la base de datos de la Policía Municipal. Así que, lógicamente, le dicen, oiga, nos tiene que acompañar a la comisaría. Y en esa comisaría, la de Fortaleza, era, recordemos, una de las más movilizadas en la Operación Candy, que en ese momento estaba en plenísima ebullición. Sí, casi todos los agentes de la comisaría de Hortaleza buscaban al hombre que entró ese 14 de agosto, por su pie en las dependencias. Los policías municipales, qué brutal, madre mía. Los policías municipales que le llevan ahí
en su declaración ante la policía. Ortiz lo que hace es mostrarse muy tranquilo, muy colaborador, incluso les contó que se dedicaba a la compraventa de coches, ¿no? Y en la misma comisaría se aclaró todo lo referente al coche que llevaba aquel Y día. se fue tan ricamente. No había sido robado, era un error, así que Ortiz efectivamente se marchó tranquilamente de comisaría y una semana después secuestró a su última víctima que se sepa, a la que subió en ese mismo coche. Bien, hay otras partes del sumario que han impresionado muchísimo a Luis Rendueles y a Manu Marlasca. Y ya les digo yo a los oyentes que Manu y Luis llevan muchísimos años en las crónicas negras de sucesos, que están acostumbrados a horrores de todo tipo y clase, sí. Y que sin embargo se os han sí, removido todas las entrañas. La leyendo lectura esto. de esto es terrible, ¿no? Porque somos reporteros de sucesos, pero también somos padres y también somos personas, ¿no? Por encima de todo. Se trata de la lectura de los informes psicológicos que se ha hecho a todas las víctimas del pederasta, ¿no? Informes de varios psicólogos y psiquiatras forenses para valorar el estado de las crías. Se hacen además para valorar la credibilidad de los testimonios, para ver si son fiables los testimonios, si son creíbles o no, y para ver las secuelas que le habían dejado las agresiones del pederasta, ¿no? Y son terroríficos, como veremos. Nos vamos a parar de momento en la TP4, que es una cría que tenía 6 años en el momento de la agresión. Las lesiones físicas fueron las más graves de todas sus víctimas. Ella tuvo que ser operada, permaneció 8 días en el hospital y va a tener que pasar revisiones periódicas digo de una vez al mes, hasta los 13 años. Pero las lesiones psicológicas asustan todavía aún más. Recuerdo que el sumario viene que tenía el pelo mojado, tenía el pelo húmedo, la niña cuando la encuentra la policía. Y no hablaba y los policías le preguntaban, ¿te has duchado? Y ella movía la cabeza para decir que sí. Y la siguiente pregunta fue, ¿te has duchado sola? Y movió la cabeza para decir que no, ¿no? Desde aquel ataque la niña no interactúa con personas de género masculino, ni siquiera con sus compañeros de clase, con sus amiguitos de clase. Sobre los hechos se niega a contar absolutamente nada, en lo que los psicólogos califican como defensa. Los informes cuentan que la pequeña cuenta solo detalles irrelevantes. Por ejemplo, me subió a un coche, me llevó a una casa, se quitó la ropa. Pero cuando intentan avanzar, sonsacarle algo más, es imposible. Los psicólogos reproducen incluso una conversación con la niña en la que le preguntan qué te pasó en la cama, qué te hizo el hombre malo, y ella dice no me acuerdo. Entonces le preguntan ¿te acuerdas que te hizo pupa? Y la niña vuelve a cerrarse y no responde. Es terrible y pensemos que esa niña fue una de las que tuvo que ver a su agresor en la rueda de reconocimiento, en la que, sin embargo, le identificó sin ninguna duda. Sí, hay que decir y hay que destacar aquí, porque casi nunca se hace, y hay que destacar el trabajo de los psicólogos de la Comunidad de Madrid, que en todas las ruedas de reconocimiento hicieron lo que ellos llaman un acompañamiento a las crías. Las crías estaban con su familia, con sus padres, y también con un equipo de psicólogos de la Comunidad de Madrid que las estuvo preparando primero para explicarles lo que iban a hacer, lo que iba a pasar, lo que iban a ver, y después para estar con ellas en la rueda, ¿no? En el informe hay un apartado dedicado a esa rueda y leemos textualmente lo que dice el informe. El testigo protegido, es decir, la cría, se encuentra absolutamente paralizado. No mantiene contacto físico ni ocular con nadie, ni siquiera con su madre. Su mirada es de terror, incapaz de relajarse e interactuar. Tras 45 minutos de intervención, la menor se relaciona adecuadamente con personas del género femenino, no así con las del masculino. ¿Se imaginan? Por cierto, ¿y la Administración está haciendo algo con esas víctimas? Lo intenta. En el caso de esta niña está acudiendo a sesiones de terapia, que también están reflejadas en el sumario. Es tremendo, pero la niña rechaza las figuras de su padre y de su hermano incluso, ¿eh? Todo lo masculino le resulta uno... Ella dice textualmente, mi hermano dice palabrotas como el hombre malo. Cuando pienso en el malo me enfado con mi hermano. Rechaza incluso algunas palabras. Dice, no me llames cariño porque eso lo hacía el malo. Y los psicólogos acaban contando algo tremendo que reproducimos aquí textualmente. Dice, hasta el mes de diciembre de 2014 la testigo protegido sangraba de forma frecuente y asociaba ese sangrado a la agresión. Cuando su madre tiene la menstruación lo vive con mucha angustia porque siente que su padre ha agredido a su madre. Terrible. Este es solo uno de esos 4 informes. Los otros informes hacen también hincapié en esto. Y las secuelas, más allá de las físicas, que en el caso de esta testigo que hemos contado son las más terribles, sin duda, las secuelas psicológicas, efectivamente, los psicólogos son bastante pesimistas a la hora de valorarlas y a la hora de... Bueno, es algo que van a llevar toda la vida. Y él como mucho 30 años. Pues sí, 30 años. 77 le pide el fiscal, 146 una de las acusaciones particulares. ¿Cuántos tiene ahora, recordemos? 44, 45 yo creo. Sí. Y hay un policía que nos decía lo de Charles Manson, ¿no? Que había disfrutado viendo cómo planeaba su boda Charles Manson, porque Charles Manson tiene 70 años y sigue en prisión, ¿no? Eso es. En Estados Unidos. En no va a salir nunca. En este caso por ahí va a andar, sí. Más allá de los 70 años. Bueno, hasta aquí Territorio Negro de hoy. Durísimo, pero... importante compartirlo con los oyentes. Gracias, Manu. Gracias, Luis. Gracias. Hasta luego.